Yo invierto por miedo. Mucha gente tiene miedo a invertir y yo al revés. Mi miedo es a no tener esa seguridad financiera en el futuro. Con 20.000 euros compré un activo de 105.000 euros que ahora vale 220.000 euros. Yo tengo dos grandes referentes. Uno que fue Warren Buffett por todas las ideas buenas que tiene para el éxito a largo plazo. Y más recientemente hay un influencer muy importante que se llama Alex Hormozi y él habla mucho de emprendimiento y creo que tiene unas ideas muy buenas que encajan mucho con mi forma de ver la vida. Hola, muy buenas, soy Richard Gracia. Bienvenidos a De Cero a Rico, donde conoceremos hoy el viaje hacia el éxito financiero de Sergio Iranzo de Invernomics. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Un placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores. Igualmente, igualmente. Pues bueno, Sergio es un apasionado de la enseñanza, de los negocios, de la inversión. Como veis, tenemos muchas cosas en común. Y dejó su carrera como abogado fiscalista para dedicarse a la enseñanza. En 2010 empezó un blog de inversión llamado Invernomics, en el que explicaba los fundamentos de economía y de inversión. Y en su primer libro, ¿Qué hago con mi dinero? La asignatura que no tuve en el instituto, pues trata precisamente de recoger esos conceptos económicos más importantes, de explicar cómo ha invertido con éxito, qué es lo más importante y lo más útil que ha aprendido, tanto de sus aciertos como de sus errores, y desde entonces pues ha publicado varios libros más también. De hecho, estamos ahí compitiendo siempre en Amazon. Y está inmerso tanto en el mercado bursátil como en el mercado inmobiliario, y en septiembre de 2022 fundó Invernomics Real Estate, precisamente para ayudar a inversores de todo el mundo a invertir en inmuebles rentables en España. No sé si te parece un buen resumen. ¿Me he dejado algo, Sergio? ¿Algo importante? Creo que es un resumen total de los últimos 10 años, así que lo has clavado. No puedo añadir nada. Bueno, perfecto. Bueno, como ya sabes, vamos aquí a pasar, si quieres, a la ronda de preguntas, ¿vale? Y la idea es, bueno, pues que relativamente, pues lo que surja de manera natural, espontánea, vamos un poco comentando. Las primeras van a ser más sencillas y más rápidas, y luego ya iremos un poco más en detalle. Entonces, lo primero, muy facilita. ¿Qué edad tienes? Ahora mismo tengo 36 años. Ujú. ¿Y a qué te dedicas? Actualmente dirijo mi empresa, que es Invernomics Real Estate, como has dicho, que básicamente se dedica a encontrar oportunidades de inversión para familias y gente pues, joven con ahorros o en ocasiones a crear oportunidades, es decir, a desarrollar algunos proyectos para gente inversora. Entonces estamos un poco Mm. en búsqueda y en creación de proyectos para este tipo de perfil. Qué bueno. ¿Y cuánto ganas actualmente? Esta pregunta para los empresarios suele ser difícil porque depende, ¿no? Pero bueno, una estimación, si no quieres compartir. Sí. Bueno, a nivel empresa, hay que diferenciar muy bien, ¿no? Que lo que gana una empresa no es lo que uno se lleva a casa, ¿no? Porque hay una nómina a nivel de IRPF. Yo soy bastante transparente. Tengo una nómina que me he puesto en la empresa de 3.900 euros netos, ¿vale? Ujú, Y en la empresa pues estamos facturando cerca de 90.000 euros al mes y con márgenes ujú. bastante altos, del 50, del 60. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Y a qué te Mm. dedicabas antes y cuánto ganabas? Bueno, yo lo he mencionado, pero si quieres un poco desarrollarlo tú, sobre Sí, todo por contrastar, ¿no? claro. Yo antes, bueno, muy rápidamente, cuando empecé a trabajar, acabé la universidad, entré en Garrigues, como asesor fiscal. Nos pagaban veinticuatro Ujú. mil euros al mes como juniors. Hablo de Al año, 2002. Sí, al año, al ¿no? año. 24.000 al Al año. año, al año. 24 Digo, en bruto al año. No, el exacto, cambio es al año. significativo, también para que la gente lo vea, ¿no? Eh, pues como un buen empleado gana 24.000 euros al año cuando empieza, no está mal en Valencia. Que bueno, que la carrera por ahí podría haberte llevado a ganar pues 60.000 euros seguramente, ¿no? Si prosigues en esa carrera, o incluso más si Ujú. consigues llegar a socio. Entonces, de ahí dejé el trabajo porque no me gustaba y me dediqué a la enseñanza. Daba clases de inglés para empresas, enfocada a inglés de negocios, porque yo estudié de Derecho. Y bueno, viré por ahí porque me gustaba más y ahí llegué a tener ingresos de 3.500, 4.000 euros netos al mes, ¿vale? Pero era Ujú. autónomo, ¿vale? No había beneficio societario, digamos.
Y bueno, poco a poco fui compaginando con YouTube, creé el canal, obviamente tenía inversiones inmobiliarias y nada, pues poquito a poco ascendiendo hasta las cifras que te he comentado antes. Que aunque la nómina sea la misma, pues a nivel de IRPF no me interesa pagarme más tampoco. En la sociedad sí que se queda bastante capital y eso es lo que utilizo para invertir como sociedad también. Totalmente. Vale, genial. ¿Y qué dirías tú que es el éxito financiero para ti? Porque esto es algo como muy personal, ¿no? Cada uno tenemos una Mm. visión. Para mí, el tener más dinero y sobre todo ingresos pasivos, lo que significa es ser dueño de tu tiempo. Yo actualmente Ujú. decido cuánto trabajo cada día y hay días que es cierto que por circunstancias son 10 horas y hay días que son 2 horas y hay días que me puedo tomar el día libre. También esto se puede hacer porque tengo muchísimo, bueno, tengo un equipo brutal, muy bueno y puedo delegar prácticamente todo. Entonces, pues tener una buena estructura te permite libertad financiera real, porque a pesar de que uno pueda decir o llegue a tener la libertad financiera a base de inmuebles o dividendos o lo que quieras, al final yo creo que es bastante útil que uno tenga un propósito. Entonces yo quiero seguir trabajando, pero quiero seguir trabajando un poco al ritmo que yo quiera dentro de lo posible. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo. A mí me pasó una vez, ¿no? Me quedé un poco sin propósito durante un impasse entre un trabajo y hasta que emprendí otra vez y tal. Y creo que eso es muy malo. La gente no se da cuenta de lo importante y de lo potente que es tener ese propósito, ¿no? De no tener ganas de levantarte, de no tener ninguna motivación, de no saber qué hacer. Y en ese momento tenía dinero y tenía un montón de tiempo libre, pero me faltaba ese para qué, ¿no? Ese propósito. Y estoy súper de acuerdo contigo que para mí eso creo que es fundamental el Ikigai, ¿no? Que llaman los japoneses o lo que quieras, pero Correcto. súper importante. Vale, ¿y a qué hora te levantas? ¿Eres de los que madrugan del club de las 5 de la mañana o...? No, yo, bueno, depende un poco de mi vida, ¿no? Pero ahora mismo, en este periodo de los últimos 6 meses, me levanto a las 8 de la mañana, o sea que bastante tarde para lo que es ¿Me lo dices tú, no te típico. levantas a las 5 y te pones a hacer burpees? No, no. No, de hecho hay las rutinas del millonario que a mí me hacen gracia porque yo creo que cada uno puede llegar a su primer millón de mil formas y no depende de a qué hora te levantes ni de la meditación de la mañana ni nada de eso. O sea que, bueno, son cosas que venden mucho, mucho marketing americano, pero luego la realidad es que Totalmente. lo inteligente que seas trabajando, ¿no? Y lo productivo que seas depende de mil cosas, no de eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y quiénes dirías que son tus grandes referentes, ¿no? Ya hemos dicho que Yados probablemente no sea uno de ellos. ¿Quiénes serían tus grandes referentes? Bueno, yo tengo dos grandes referentes. Uno desde que era muy joven, que fue Warren Buffett. A pesar de no ser inversor Ujú, inmobiliario, es con lo que yo más me formé a nivel de inversiones, leyendo informes anuales, todos ujú. los libros que se han escrito sobre él. Y bueno, yo empecé a invertir más en bolsa inicialmente. Y bueno, después de descubrir la inversión inmobiliaria viré bastante, pero Buffett para mí siempre es un referente más por el tema de la bolsa, por todas las ideas buenas que tiene para el éxito a largo plazo, ya sea como inversor o como empresario. Y más recientemente, a nivel de emprendimiento, pues hay un influencer muy importante que ha explotado en los últimos 2 años que se llama Alex Hormozzi y él habla mucho de emprendimiento y creo que tiene unas ideas muy buenas que encajan mucho con mi forma de ver la vida. Al final también mucha gente puede tener buenas ideas, pero también tiene que encajar un poco con tus valores y con tu visión de la vida. Y yo me veo muy reflejado a un nivel muy inferior porque él es una máquina, pero bueno, sí que ayuda mucho a tener claridad y a sacar ideas. Totalmente, yo también lo sigo y de hecho veo bastantes vídeos de él y me parece muy crack. Aporta muchísimo valor. ¿Y cuáles dirías que son tus aficiones, ¿no? En tu tiempo libre, ¿a qué le dedicas el tiempo? Bueno, mi afición es la inversión inmobiliaria. Me gusta mucho y disfruto de ello, aunque no sea solo por trabajo, ¿vale? Pero más allá de eso, mi afición actualmente es ir al gimnasio y pasar Ujú. tiempo con mi pareja y con mi familia. Realmente, actualmente no practico ningún deporte como tal. El que más me gusta es el pádel, pero me he desenganchado y tengo que volver a ello.
Yo me he desenganchado forzosamente porque me rompí la pierna y aquí estoy todavía de baja, como quien dice, a ver si me recupero. Pero sí, sí. Vale. ¿Y hay algo que te dé miedo? Sí, yo, a diferencia de creo que mucha gente, yo invierto por miedo. Mucha gente tiene miedo a invertir y yo al revés, yo invierto por miedo, porque desde que era joven no tenía claro de que pudiese tener una pensión o una última etapa de mi vida tranquila y pensaba que si tenía familia me daba mucho miedo que estuviésemos mal. Entonces, mi miedo es a no tener esa seguridad financiera en el futuro y por eso he sido Ujú. bueno, tan rápido y tan centrado en la inversión, en el ahorro y en intentar asegurar mi libertad lo antes posible. Qué bueno, me ha flipado la frase de que mucha gente no invierte por miedo y que tú precisamente inviertes por esa razón, ¿no? La verdad que me parece una manera de verlo muy, muy buena porque es que es totalmente verdad. Hay mucha gente que además es muy incongruente que, como tú dices, eh, tiene miedo a la llegada a la jubilación, a la familia, a los hijos, a no poder mantenerlos, a no tal, y sin embargo justamente el miedo es lo que le para tomar la única o alternativa, la única acción, la única solución que realmente es viable, ¿no? Lo cual, la verdad es que es bastante paradigmático, me ha parecido muy, muy guay, qué guay. Bueno, me Sí. gusta. Y, y hay algo de lo que te arrepientas, ¿no? Ya no tanto mirando a futuro, sino a lo mejor mirando hacia atrás. Bueno, cosas de las que me puedo arrepentir, seguro que hay muchas. La que se me ocurre ahora es que, bueno, cuando uno empieza a trabajar, quizá, o empieza su carrera, si te enfocas mucho en la inversión y no te enfocas tanto en ganar más de forma activa. Y ahora mirando atrás, quizá pues durante los primeros 5 años de mi vida me acomodé un poco con mis ingresos activos pensando que ahorraba algo y podía invertir cuando realmente tu mayor activo eres tú mismo. Entonces deberías mucho reinvertir en tus habilidades para ganar más dinero de forma activa y eso acelera mucho la inversión. Entonces, ese fue mi error y creo bueno, si volviera atrás, en ese sentido haría las cosas distintas. Totalmente. La verdad que es importante. Yo en ese caso sí que al principio en mi etapa inicial me enfoqué mucho pues, más en mi carrera y en ganar más y tal. Y eso fue lo que me permitió acelerar. Así que yo creo que es que esa es una de las claves. Al final, básicamente la inversión, yo siempre lo hablo con los alumnos, ¿no? Depende de varios factores. El tiempo, que ahí poco puedes hacer, empezar cuanto antes, ya está, Sí, pero no puedes acelerarlo. Y luego tienes al final la capacidad de inversión y la rentabilidad real neta que obtienes. Entonces, mucha gente se centra mucho en obtener rentabilidades loquísimas y asumiendo demasiado riesgo. Y yo creo que la clave precisamente está en maximizar tu capacidad de inversión. Si inviertes 100.000 euros al año, porque tienes 100.000 euros al año para invertir, te va a ir mucho mejor que invirtiendo 100 euros al mes a unas rentabilidades fantásticas, porque es que los exacto. números no engañan totalmente. Sí, O totalmente. sea que por eso. Pero bueno, genial. Pues, y respecto, por ejemplo, a frases o mantras o cosas que puedas tener así como en la cabeza, ¿tienes alguna que destaque por las demás o varias, ¿no? O sea, alguna que Sí. quieras compartir que te repita. ¿No? Yo creo que la que más me ha marcado y la que más me sigue en mi vida en inversión y en temas de empresa es de Warren Buffett, que dijo, el precio es lo que pagas y el valor es lo que obtienes a cambio. Entonces, esto es muy importante a la hora de valorar cualquier oportunidad de inversión. Por eso yo mi forma de invertir, por ejemplo, en inmuebles, aunque esto Buffett lo decía respecto a empresas, son con inmuebles donde yo vea una buena rentabilidad por cash flow, pero también una posible revalorización con mayor probabilidad, ¿no? que en otros lugares. Y para eso tienes que conocer bien los mercados. Y también a nivel de empresa, a nivel de la propuesta de valor que haces a tus clientes, ¿vale? La clave es pues, aportar el máximo valor y que el precio no sea el factor más importante. Es decir, si tú aportas muchísimo valor, el precio llega a ser secundario. Yo siempre doy el mismo ejemplo de cuando uno va a cenar o a comer a un restaurante, si uno queda muy satisfecho con la cena o con la comida, el precio no llega a ser irrelevante, pero es totalmente secundario, porque tú pagas un restaurante caro si es muy bueno. Entonces, más centrarse en el valor y menos en el precio, como una manera de competir. Totalmente. Y con respecto a esto, permíteme hacer un inciso en la parte inmobiliaria, ¿no? Porque esto creo que puede ser interesante para la gente. Muchas veces
nos centramos, ¿no? Los inversores inmobiliarios, y me incluyo, en la parte de estimar el flujo de caja, el flujo de caja libre, la rentabilidad que vas a obtener por ingresos y tal. ¿Cómo piensas tú en la parte de la apreciación, de la revalorización? Porque esto va a depender mucho de la zona, del tipo de inmueble, ¿no? ¿Cómo piensas en eso? Yo no la calculo porque no, quiero decir, es imposible estimarlo. Yo, por ejemplo, cuando he hecho cálculos, siempre he hecho un 3% anual, ¿vale? Ujú. Porque típicamente podía ser una inflación cuando teníamos menos inflación, ¿vale? Pero realmente para mí es el regalo de la inversión inmobiliaria. Que no lo calcule no quiere decir que no lo tenga en cuenta a la hora de decidir dónde invierto, ¿vale? Pero yo el único cálculo que hago a la hora de invertir en inmuebles generalmente es el retorno sobre el capital que yo aporto a la operación. Entonces, así como mucha Sí, gente el retorno, calcula... el retorno financiero, ¿no? El Sí, retorno financiero, entonces de lo que tú aportas. ¿cuánto me cuesta el inmueble? Si, por ejemplo, el típico ejemplo que pongo es uno de los primeros inmuebles que compré, que yo aporté 20.000 euros a la operación porque apalanqué casi todo y solo pagué gastos e impuestos. Entonces, con 20.000 euros, está claro que fue en un buen momento, fue en 2017, pero para que se ilustre un poco, con 20.000 euros eh, ahora tengo un cash flow y podría ser bastante superior. Lo que pasa es que tengo un alquiler un poco antiguo, ¿vale? Pero ahora tengo un cash flow de 3.000 euros al año con una aportación de 20.000 euros, pero sobre todo con 20.000 euros compré un activo de 105.000 euros que ahora vale 220.000 euros. Y claro, al final mi coste es 20.000 euros. Y yo creo que cuando la gente entiende esa parte es cuando se da cuenta del potencial del inmobiliario, más allá de la amortización de la deuda, que también muchas veces no se calcula en las rentabilidades. Entonces, son muchos retornos los que tienes al final. Totalmente. Sí, sí, no, era por un poco por tener en cuenta el framework, ¿no? Que utilizabas. Ok, perfecto. Y respecto a libros, ¿hay algún libro que haya marcado un antes y un después en tu vida? Antes has mencionado algunos de Warren Buffett, tal, no sé, pero si hay alguno que haya destacado por encima del resto. En cuanto a qué, perdona, que te he perdido, A ¿puedes libros, a repetir? libros. ¿Algún libro que haya destacado por encima del resto? Pues mira, he leído bastantes libros que me parecen interesantes. Más recientemente, me gustó mucho el almanaque de Naval Ravikant, eh, Mm. ya que es un emprendedor muy inteligente y sobre todo ha escrito un libro muy al grano, que para mí eso es súper importante porque me aburro muchas veces cuando leo libros. Y también me gustó muchísimo el primer libro de Alex Hormozzi de 100 Million Offers, que serán ofertas de Ujú. 100 millones, supongo, en castellano, y que me parece el primer libro que cualquier persona que desee emprender debería leer. Qué bueno. La verdad que sí, ya te digo, este tío, la verdad es que me parece buenísimo. El libro lo tengo pendiente, pero los vídeos que lo he visto me parece brutal. Así que nada, Mm. lo pondré en la lista de libros para leer. Y luego, cambiando un poco de tema, si volvieras atrás y tuvieras que elegir una carrera diferente, ¿cambiarías de carrera a nivel de estudios y tal y de profesión o volverías a hacer la misma? Sinceramente, es difícil contestar, pero me plantearía mucho más ir a la universidad ahora, por ejemplo. Es algo que, así como di por hecho en la época en la que yo nací y me crié, ¿no? Que era siempre pues, ir a la universidad era el objetivo, no lo tendría tan claro ahora, que quizá acabaría yendo. Seguramente también apostaría por algo de negocios, probablemente algo más relacionado con el emprendimiento, ¿vale? Supongo que algún grado nuevo. Pero la idea sería, a ver, probablemente centrarme desde el principio en el sector inmobiliario. Me habría metido antes. Qué bueno. Sí, al final, yo ahí, en mi opinión, en ese caso, yo creo es que la carrera sí que es verdad que te puede dar un framework de trabajo, de mental y tal. Eh, Creo que todavía sigue siendo interesante en muchos casos, pero es verdad que lo que dices tú, que yo creo que es más cuestionable que muchas veces, sobre todo con nuestra generación, yo creo que no nos cuestionábamos nunca y era como, sí o sí hay que ir a la universidad y realmente no es tan necesario, ¿no? Puede ser útil, pero habría que ver, ¿no? En todos los casos. Exacto. Y actualmente, bueno, ¿cuánto ahorras? Porque claro, yo no sé si con ese salario que has dicho tú antes, ¿no? Esos 3.900, ¿tú de ahí ahorras para invertir a título personal o el 100% de tu inversión lo haces a través de la empresa? Bueno, este año, por ejemplo, desde
Sí, mira, por ejemplo, sí que he hecho un par de inversiones a nivel personal. Una obra nueva, por ejemplo, que Ujú. tengo que aportar. Ya sabes cómo funcionan las obras nuevas, ¿no? Aportas una parte importante al principio y luego mensualidades. O bueno, cada una es distinta. Yo estoy pagando mensualidades hasta que me entreguen la obra. Entonces he hecho una inversión en una obra nueva y otra recientemente en Mislata. O sea, sí que sigo Ujú. invirtiendo como persona física, pero a partir de esta última inversión ya probablemente deje de hacerlo porque ya no quiero, digamos, acumular la riqueza tanto a nivel como persona física. Entonces, de esos 3.900 euros, como yo tengo inversiones, puedo ahorrar 3.000 euros, por ejemplo. Entonces, sí que tengo una tasa o sea, una capacidad de ahorro que podría permitirme seguir comprando a nivel persona física. No es que iba con 900 euros, es que tengo inversiones. Entonces, para que la gente lo entienda, que no, yo personalmente creo Físicamente, sí. que mi gasto está alrededor de 2.500 al mes, lo que yo gasto yo solo, ¿vale? Estoy con mi pareja que tiene su salario, Sí, lo que ¿vale? dices, que lo puedes complementar con otros ingresos que tienes de alquileres y rentas y demás, y realmente de tu propia nómina podrías ahorrar aproximadamente ese 75%, ¿no? Más o menos que comentabas. Sí, la idea es que cuando tengo un par de inversiones en el aire, pero cuando empiecen a funcionar, la idea es que yo supongo que ahorraré el 100% de la nómina que tengo. O sea que, pero bueno, la gran mayoría de inversiones se están haciendo y se van a hacer este año como sociedad. Qué bien. Vale, vale. Y respecto a la rentabilidad, ¿no? De tus inversiones, ya nos has comentado que sobre todo inviertes actualmente en inmobiliario. ¿Cuál es la rentabilidad media que le buscas o que le pides a tus inversiones? Y bueno, y si nos quieres decir un poco más dentro del inmobiliario, ¿qué tipo de Mm, inversiones concretas sueles hacer? Porque es importante, ¿no? Tener ambas cosas en sí. contexto. A ver, yo para larga estancia, a partir del 7% neto, compro, ¿vale? Eh, Ujú, para habitaciones la idea es llegar al 9,5 neto. A partir de ahí me compensa. Hablo de ujú. calculando coste y, aunque no son los retornos reales, porque yo apalanco las compras con deuda, pero bueno, todas estas cifras al final sobre el capital aportado suelen ser entre un 12 y un 15%, ¿vale? Lo que suelo sacar sobre mi capital y sin contar la revalorización, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que suelo buscar. En turístico, la idea es pues, no bajar del 11, ¿vale? Pero eso solo lo hago como sociedad. Perfecto. Y aparte, cuando dices de habitaciones, ¿es gestionándolo tú o gestionándolo con empresa o cómo? Porque esa parte también es importante, Delegando, ¿no? En el caso de delegando la gestión. O sea, teniendo en cuenta el el coste delegar de gestión y delegar. considera, eso te iba a decir, considera ya el coste de delegar esa gestión. Exacto. Sí, así es. Vale. ¿Y qué coste tiene para ti actualmente aproximadamente esa gestión, ¿no? En turístico, pues depende, puede ser un 15, un 20%, tal, 25 incluso en algunos casos. En el Mm. caso de alquiler de habitaciones, ¿qué coste tiene sobre a lo mejor las rentas? Habitaciones, un 10% porque lo gestionan desde mi equipo, ¿vale? Entonces es el mismo coste que tiene para nuestros clientes, que es el 10% de la renta, ¿vale? Entonces, pues básicamente es eso. En turístico, como comentabas, es un 20%. Exacto. Vale, genial. Y entiendo que lo que más te gusta invertir de todo es inmobiliario, pero a nivel de cartera, ¿cómo dirías de diversificada que está tu cartera? ¿El 90% es inmobiliario, el 50%, el 99%? Pues si tenemos en cuenta, o sea, si tenemos en cuenta el típico balance o la distribución de mi patrimonio neto, ¿no? De activos menos deuda, Sí, el 80% está en inmobiliario y el 20% está en la empresa. O sea, no tengo, en la no tengo empresa. ninguna, sí, Ujú, no tengo ninguna acción. Yo tengo capital en la empresa que voy a seguir reinvirtiendo en inmobiliario y el 80% restante ujú. está en inmobiliario también. Vale, o sea que a día de hoy no tienes acciones, no tienes cripto, no tienes inversiones alternativas, estás prácticamente Nada. 100% invertido en inmobiliario, a título personal y a título de empresa. Exacto, sí. ¿Por Ajá, qué? Porque perfecto. es la Pues pregunta nada, del genial. millón, ¿no? Mucha gente le da miedo. Dime, Eh, cuéntame. sí, la razón es porque después de, al final, aunque la diversificación está muy bien, también es cierto que, siguiendo un poco a Buffett, decía que a veces la gente diversifica porque no sabe
mucho no es especialista en nada. Entonces, cuando no es especialista en nada, diversificar tiene sentido, ¿no? Pero si tu ventaja competitiva está claramente en un sector, quizá no como lo hago yo, pero deberías estar mucho más enfocado en una gran parte de tu riqueza en un sector concreto. Yo, por ejemplo, Alex Hormozzi, él al revés, como su fuerte es la inversión en empresas, él tiene el 99% en empresas. Entonces, al final, pues es como todo, ¿no? Lo que puede ser aconsejable para mucha gente quizá no lo es. En mi caso, en inmobiliario es más fácil porque tengo acceso también a más producto, más contactos, más red y me permite sacar mejores rentabilidades también. Sí, además tiene otra parte que también, digamos que es lo mismo, pero formulado de otra manera, que es eh, si estás centrado en algo, eres bueno en algo, tienes más conocimiento en algo, probablemente no te interese irte a cosas, por ejemplo, no sé si es tu caso, pero a lo mejor meterte en criptos, que igual puede ser muy rentable, pero hay que saber hacerlo y hay que tener tiempo y hay que dedicarle y hay que estar al día. Y si no le dedicas tiempo, no tienes formación, no tienes conocimiento, pues seguramente vas a perder más dinero que el que vas a ganar. Entonces, para ti invertir en cripto, no digo que sea el caso, como ejemplo, a lo mejor para ti Lo invertir es, en lo cripto a es. día de hoy es mucho más arriesgado que seguir invirtiendo en lo que ya sabes, lo que haces bien, donde tienes tu ventaja competitiva, donde estás informado, donde tienes contactos, etcétera, ¿no? Exacto. Por eso, sí, sí, o sea que totalmente. Al final yo creo que depende, ¿no? Sí que probablemente al principio, o sobre todo si estás haciendo algo más pasivo y demás, y delegado, ahí sí que te puede interesar, como tú bien dices, diversificar más, pero luego es verdad que a la hora de hacer la bola de nieve más rápido y de hacer que crezca, lo vas a hacer tú mucho mejor de manera activa y para eso nosotros siempre recomendamos centrarte en una cosa, porque es imposible ser un super mega experto en ninguna materia dedicándole 1 hora al día o X, porque otra gente le va a dedicar 8 o 10, entonces es imposible que seas igual de bueno que ellos. Es sencillo, o Exacto. sea, tiene mucho Exacto. misterio. Totalmente. Vale, y ahora, bueno, yendo un poco a la parte de personal shopper, ¿no? Porque ahora, bueno, también estás dentro de tu empresa, también ayudáis a otra gente, ¿no? A encontrar oportunidades inmobiliarias y demás. Cuéntanos un poco cómo lo hacéis, bueno, incluso qué es un personal shopper, por si alguien no lo conoce, y también qué ventaja, ¿no? Tendría contratar a un personal shopper versus hacerlo tú mismo. Claro. A ver, el mundo de la inversión inmobiliaria y las rentabilidades dependen mucho de dónde estés geográficamente. Entonces, al final hay mucha gente que vive en mercados que o son muy caros o directamente son poco rentables, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a raíz de una demanda que había respecto a gente que quería invertir en el litoral, en Comunidad Valenciana, pues a mí se me pedía que buscase oportunidades por mis seguidores, ¿vale? Entonces, llegó un momento que me di cuenta que tenía suficiente gente como para crear un grupo donde yo pudiese ofrecer las mejores oportunidades que encontrase. Entonces, a partir de ahí, para mucha gente que vive en Barcelona, Palma, Madrid sobre todo, le es muy inteligente, o sea, le parece una opción inteligente invertir en Comunidad Valenciana, ya que las rentabilidades netas pueden ser incluso el doble de lo que pueden encontrar en sus mercados. ¿Qué pasa? Que mucha gente tiene dinero y no tiene tiempo. Entonces, pues básicamente nosotros lo que hacemos es que cualquier persona de España o de otros países, tenemos clientes de fuera de España, puedan comprar un inmueble sin necesidad de participar ni en la búsqueda, ni en el filtro del inquilino, ni en la posible puesta a punto. Es decir, convertir la inversión inmobiliaria en una actividad totalmente pasiva. Para mucha gente es una de las claves, porque mucha gente le gusta la inversión inmobiliaria, pero le da miedo alguna, o no puede buscar las oportunidades, no tiene acceso a ellas, o le da miedo alguna parte del proceso. Entonces, reducimos el miedo y la incertidumbre a cambio de nuestros honorarios y muchísima gente cuenta con nosotros. Qué bueno. Y a día de hoy, ¿no? ¿Cuál, te has hecho un montón de operaciones, un montón de inversiones, cuál dirías que ha sido la más rentable que has hecho hasta la fecha? Y si nos puedes dar algún número, ¿no? Para hacernos una idea. ¿Para el canal de Telegram, dices? ¿O Bueno, en o general, personalmente? tuyas, a título personal. Bueno, yo hablo personalmente, yo creo que la operación más rentable que hice fue un inmueble que me costó 80.000 euros, que era de obra seminueva.
lo amplié, Ujú. lo reformé un poquito y le invertí 20.000 euros, pero financié prácticamente el 100%, con lo cual la aportación de capital fueron 30.000, si no me equivoco. Actualmente creo que lo podría Ujú. vender por 240.000 euros. Ujú. Y sobre todo me da un cash flow con el poco aporte que hice de 30.000 euros. Tengo un cash flow de, si no me equivoco, de 550 al mes. Entonces, al final ha sido una operación muy buena, sobre todo porque Sí, muchas veces cuando la gente habla de grandes rentabilidades, habla generalmente, no digo que sea siempre el caso, con inmuebles muy antiguos que simplemente se le ha hecho un mínimo lavado de cara, pero que esconden una gran reforma a medio plazo. Entonces, en mi caso no es el caso, ¿vale? Yo estoy hablando de un producto nuevo, además, con lo cual, pues, sí, sí. en cuanto a horizonte de la inversión y la rentabilidad actual y la proyección que además creo que tiene, es una muy buena inversión. Y bueno, ¿y cómo encontraste esa oportunidad en ese caso? ¿Qué fue? ¿Cómo se presentó? En 2018, 2017 y 2018 aún eran años donde en Valencia no estaba tanto inversor metido y el mercado era mucho más débil, y fue un producto bancario en este caso. Mm. O sea que al final Entonces, prácticamente se sí, liquidaron en el sentido de que esos mismos inmuebles en 2007 se vendieron por el triple de lo que yo pagué. Claro, ahora vuelven a valer lo totalmente. mismo. Exacto. Vale, vale, genial. Y por contra, ¿cuál dirías que ha sido la menos exitosa? ¿Alguna en la que, pues yo qué sé, o te ha ido mal por algo, o ha sido complicada, o hayas perdido dinero? Es que yo no arriesgo demasiado en inmobiliario, pero la más normalita, por ejemplo, fue la primera que compré, que costó unos 80.000 euros y se alquila a pesar de ser la primera, debería ser la mejor porque ha pasado mucho tiempo y tal, se alquila por 600 euros, es decir, una inversión muy normalita, ¿vale? Aunque era una obra reciente. Eh, bueno, ahora mismo vale 130.000 euros. Quiero decir, en cuanto a ganancias sí que hay un buen retorno, pero no ha sido nada especial. Las demás han sido mejores, en mi opinión. Totalmente. Al final, la primera, bueno, si lo haces con menos conocimiento y menos experiencia, es normal que salga Sí, un poquito peor. De todas exacto. maneras, es curioso, ¿no? Y esto creo que es bueno también que lo escuche la audiencia, porque yo creo que al final, como hablamos con mucha gente, lo vemos, ¿no? Que el inmobiliario, para mí, una de las grandes ventajas es que es algo muy constante, muy consistente, muy gradual, que cuando hablas con gente dices, oye, pues, ¿cuál ha sido tu peor inversión? Pues hay gente que depende en que haya invertido, puede que lo haya perdido todo, ¿no? En cripto o el 99,9%. En inmobiliario, prácticamente creo que no se me ha dado nunca el caso en el que la gente haya tenido una operación desastrosa, sino, oye, pues este ha ganado más o este ha ganado menos, me ha salido peor o me ha salido mejor, pero es como muy, no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, pero es mucho más probable, ¿no? Que acabes teniendo éxito y que acabes construyendo un patrimonio a medio y largo plazo en el inmobiliario que en otro tipo, ¿no? de inversiones que pueden tener más potencial, pero que obviamente también los riesgos, las pérdidas y tal, pues suelen darse con más frecuencia. Así que Totalmente. bueno. Y sí, y ya por último, sí que para ir un poco cerrando, ¿no? Y tal, hemos hablado hoy de muchos temas. La verdad es que al final, pues tienes una experiencia súper valiosa, lo has ido creando tú poco a poco todo con tus propias manos, ¿no? Un self-made man, como les gusta a los americanos. Entonces, un hombre hecho a sí mismo. Y nada, pues un poco que la gente que nos está viendo, ¿no? ¿Qué dirías tú que podría hacer para ser un poco más como tú? ¿Qué consejos les darías? Para el que quiera inspirarse, ¿no? No exactamente como tú, pero que le parezca una referencia, una inspiración y que diga, oye, Jolín, pues me ha gustado mucho lo que ha dicho Sergio, ¿cómo puedo empezar? No sé, ¿algún consejillo que quieras compartir con ellos? Sí, yo les diría que creo que casi todo el mundo mm, lo que hace a los veintitantos tiene una repercusión muy alta en tu futuro. Entonces, el coste de oportunidad de dejar pasar esa década es muy alto. Entonces, mi consejo siempre es que cuando uno es joven empiece a trabajar lo antes posible, maximice su tasa de ahorro, y si eso significa vivir con tus padres más tiempo y no, obviamente, no gastarte el dinero que ahorres en viajes lujosos o viajes para alardear en Instagram, pues
Yo creo que siempre he dicho que uno puede ahorrar el 70% de lo que gana cuando vive con sus padres. Y hay gente que me dice, ya, pero yo no puedo vivir con mis padres. Pues en ese caso siempre digo, bueno, pues alquílate la habitación de las más baratas que encuentres en tu mercado y piensa que todo el euro que ahorres en tus veintitantos vale muchísimo más por el efecto del interés compuesto. Entonces, ahorra al máximo, no te conformes, intenta subir de categoría profesional, intenta invertir en habilidades para ganar más dinero y reinvierte la gran mayoría. Luego ya puedes ir soltando. Yo ahora personalmente voy soltando. Yo gasto bastante, quiero decir, yo no miro ya si me gasto X en cafés y tal, eso lo hice cuando lo tenía que hacer. Entonces, cuando uno ya tiene cierto nivel y ciertos ingresos, no miras cuánto te cuesta el café, puedes ir a Starbucks, pero cuando estás empezando deberías cuidar todos esos gastos que sí que se comen tus ahorros. Y si tienes una mentalidad a medio y largo plazo, el inmobiliario es una buena forma de hacerlo y endeudarse a muy largo plazo y dejar que la inflación se coma la deuda. Totalmente. Qué bueno. Pues nada, genial. Eso ha sido todo. Sí que te voy a hacer una última pregunta que me gustaría, bueno, pues, pedirte opinión, ¿no? Sobre a quién crees que podríamos invitar para que pase también por aquí, ¿no? Gente que tú consideres también, pues, referente. Puede ser más o menos conocido, ¿no? Pero gente que tú consideres que sea, pues, emprendedor, inversor y que conozca o que haya tenido éxito en ese sector y que pueda inspirar, ¿no? También a la audiencia y a la gente y enseñar un poco sobre esto. Sí, bueno, creo que varios de los que te recomendaría ya los has entrevistado. También un chico aquí de Valencia que tiene un canal de Javi Medina, de Libre a los 30, no sé si lo tienes ya palabrado o algo, pero creo que también es una forma de invertir muy distinta a la mía realmente. O sea que, pero, pero creo que para ciertas personas también le puede inspirar, ¿no? Porque se ha esforzado mucho también desde joven y creo que pueden aprender lecciones. Sí, Javi es un gran referente, aparte que es amiguete y tal, y la verdad es que es un crack. Así que sí, sí, contaremos con él, desde luego. Pues Mm. genial, oye Sergio, muchísimas gracias, tío. Espero que hayas pasado un buen rato, que te hayas divertido y yo creo que has aportado muchísimo valor. Así que nada, espero que haya gustado también la audiencia y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti y un saludo a todos tus seguidores. Un abrazo.